Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y los volvemos a invitar a que mantengan todas las medidas de protección. Si pueden, no hagan baby showers; si pueden, no hagan pachangas; y si hacen cualquiera de esas cosas, sigan todas las medidas de seguridad. Tengo el privilegio de tener con nosotros una vez más a Yulisa Sáenz, una de las gerentes de la Contraloría General de la República, y yo la podría elogiar más, pero no lo voy a hacer esta vez, no porque no se lo merezca, sino porque hay un tema preocupante. Hace un rato le decía a ella que algunas de las cosas que ella va a contar, si a mí se me pudiera parar el pelo, se me pararía, porque va a hablar del presupuesto del año entrante. Y muchas de esas cosas serían ciertas para el presupuesto de este año, agravadas el año entrante, lamentablemente en 2023 o 2024 muchas de esas preocupaciones están, pero lo que ocurre en 2022 afectará a 23 y 24 y etcétera. Bienvenida de nuevo, Yulisa. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted, don Juan, por la invitación, y un saludo a todos los televidentes. Por favor, cuéntenos un poco, tal vez de la evaluación del presupuesto que diligente y con pericia hizo la Contraloría, y cómo las amigas y amigos pueden acceder a los múltiples documentos y estudios de la Contraloría. Sí, es correcto. De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Administración Financiera, la Contraloría General elabora un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto para la Asamblea Legislativa. Contarle a los televidentes que después de la pandemia sufrimos una transformación, porque vimos que se requería muchísima más agilidad y oportunidad en la entrega de este documento, y desde el año pasado contamos con un sitio web que quiero aprovechar para exponérselos aquí, compartírselos, que se llama #monitoreocgr. Así lo pueden encontrar, y aquí es donde publicamos todos estos análisis que son cortos, sucintos, que tienen datos, donde pueden bajar hasta los Exceles, tienen a disposición las bases de datos, y aquí los vamos catalogando por año, estos productos en sus 4 fases, todo lo que es la parte de formulación, ¿verdad?, del informe técnico y de los presupuestos del resto del sector público, la parte de la ejecución y la parte de lo que es la liquidación, que conocemos como la memoria del año económico. Ya aquí, para el año 2022, tienen a disposición todos los análisis que realizamos sobre el proyecto de ley de presupuesto, y los invitamos muy cordialmente a visitar esta página web, que, como les mencioné, cuenta también con secciones como monitoreo en cifras, donde pueden acceder esas bases de datos. Como mencionaba don Juan Rafael, en este ejercicio nosotros opinamos sobre lo que es el proyecto del año 2022, y le mencionaba que era muy importante, ¿verdad?, porque yo personalmente considero que es un eje fundamental de lo que es el contrato social de toda sociedad, que tiene que ver donde decidimos en conjunto cómo asignar los recursos de todos los contribuyentes. Y como decía don Juan, lamentablemente llevamos muchísimos años donde se autorizan presupuestos con altos niveles de endeudamiento, que nos ha llevado a que esta situación sea ya insostenible.
Voy a proyectarles aquí tal vez algunas cifras. Para lo que es el ejercicio 2022, se espera un panorama tal vez no tan sombrío como el del presente año, que tiene que ver con un déficit primario estimado en 1,1 y un déficit financiero del 6,6% del PIB. Esto sigue siendo un nivel realmente alto, ¿verdad? Sí, la ventaja es que digamos, se visualiza un esfuerzo por reducir este déficit, pero si observamos el clásico dato, ¿verdad?, de cuántos son los ingresos corrientes que recibimos, que son 6,1 billones, y cuáles son los gastos corrientes, solo los gastos corrientes que realizamos, 8,2 billones. Es decir, aquí hay una brecha de 2,1 billones de colones para el próximo ejercicio y tenemos programado gastar 11,5 billones de colones. Aquí la buena noticia es que esto es en realidad un poquito menor que lo que tenemos aprobado para el presente ejercicio en el 2021, pero sigue implicando que casi la mitad del presupuesto lo tengamos que financiar. Si vemos este dato en el tiempo, vemos que esa brecha entre los ingresos y los gastos se ha ido aumentando. Y ese nivel de incumplimiento de lo que nosotros conocemos como el principio de equilibrio, ¿verdad?, que es que no se financien gastos corrientes con ingresos de capital, alcanza para el ejercicio 2022 un 5,3% del PIB. Y eso es lo que nos ha llevado a, digamos, a la situación de insostenibilidad que tenemos actualmente. La Dirección de Crédito Público está estimando un nivel de endeudamiento del 74% del PIB para el ejercicio 2022. Eso suponiendo que logremos alcanzar la meta, digamos, establecida con el Fondo Monetario de alrededor del 70% del PIB para este año. Son números realmente elevados y se realizan bajo el supuesto de que contamos con una serie de recursos externos en los dos ejercicios. No obstante, vemos que solo una parte de ellos están siendo aprobados, han sido aprobados en este momento. Entonces, bueno, eso le genera algún riesgo, ¿verdad? Y vemos que la relación deuda-PIB sigue en aumento. Vemos que Yulisa, antes de hacer el corte de este primer segmento, quiero enfatizar un detalle. Si el presupuesto de la República fuera a ser como la gestión de una familia, en vez de ser el año entrante, es el mes entrante, los ingresos que tendría esa familia le alcanzarían para llegar hasta el 20 del mes. O sea, los siguientes 10 días solo Dios sabrá, y regresamos una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, con esa mala vibración que envié yo sobre los datos que estaba mostrando Yulisa, pero por favor continúe. Sí, entonces voy a compartir aquí. Efectivamente vemos que el servicio de la deuda corresponde a un 43% de todo el presupuesto. O sea, un 43% de lo que gastamos tenemos que gastarlo amortizando préstamos y pagando intereses. Y esa variable de los intereses, que es esta parte como celeste o verde agua, ustedes ven cómo se va incrementando en el tiempo. Entonces, esto realmente viene a estrujar el gasto. Tenemos que mucha de esta deuda fue colocada en periodos anteriores, la mayor parte a tasas muy altas, y todavía no podemos observar lo que es, digamos, la baja en tasas producto de los préstamos de apoyo presupuestario. Entonces, aquí se requiere una buena gestión de todos estos pasivos.
¿Y qué es lo que ha decidido el país para poder abordar esto? Bueno, tener una regla fiscal, digamos, que tiene que respetarse, porque en esta línea verde observamos el crecimiento del gasto corriente en años anteriores y vemos que ha sido siempre a niveles muy altos. Pero como la regla fiscal, el tope se define con base en el crecimiento de la producción y en el 2020 tuvimos un mal año, ¿verdad? Con un decrecimiento importante, alrededor del 4% del PIB, vemos que para los ejercicios que vienen, ese tope va a ser inferior al 2% de crecimiento, ¿verdad? Y ya, digamos, entramos en el escenario de donde ese crecimiento se define para el gasto total. Aquí en el informe técnico lo que hacemos es revisar el cumplimiento de esa regla, ¿verdad? Que estaba en un crecimiento del 1,96 a nivel de formulación, pero observamos que más bien el gasto corriente crece superior a eso, estrujando el gasto de capital. Eh, Así las cosas, digamos, será importante propiciar ese ajuste, esa fase de cumplimiento en lo que es la etapa de formulación para poder continuar en esta senda del ajuste. Entonces, en síntesis, digamos, los números se ven relativamente un poco más favorables en comparación con el año anterior, pero continuamos viendo a la deuda crecer, ¿verdad? Como efecto también de lo que es la devaluación del colón, y esto puede generar que tengamos algunos riesgos en lo que es la atención de las funciones sustantivas del Estado. Como país no hemos estado acostumbrados a manejar esos niveles de crecimiento y vamos a tener que adaptarnos muy rápidamente porque vamos a estar bastante tiempo bajo este escenario. De hecho, la Dirección de Crédito Público estima que de aquí al 2030 no vamos a lograr llegar todavía a lo que es el límite natural de la deuda y además tenemos que tener presente que bajo el escenario que es el escenario más gravoso de todos, cuando la deuda está por encima del 60%, operan una serie de restricciones en el gasto que tienen que ver digamos, que no se permiten aumentos por costo de vida o contratación de préstamos que no tengan que ver con gasto de capital. Entonces, sí tenemos que prepararnos, ¿verdad? Toda la institucionalidad pública, realizando una muy rigurosa planificación del gasto, una priorización y correcta estimación del mismo para poder buscar esos espacios fiscales que nos permitan brindar los servicios al ciudadano. Tal vez comentarles que también hemos visualizado una serie de riesgos en el presupuesto a partir del ejercicio de la auditoría de la liquidación del presupuesto que realizamos todos los años. Aquí estamos tratando de incorporar una función de aprendizaje, ¿verdad? De lo que revisamos el año pasado, ¿qué estamos viendo en el presupuesto que se repite? Y por ejemplo, vemos que algunas partidas se encuentran subestimadas, como en el caso del Ministerio de Hacienda, el pago de las comisiones al INSS, o también vemos que algunas de las estimaciones actuariales en materia de seguro de salud, de centros penales o de aseguramiento de los recolectores de café están por debajo de lo que han sido en años anteriores. También vemos, por ejemplo, que hay una reducción importante en lo que son las transferencias a Limas para becas, ¿verdad? Esta parte es relevante, el tema de la educación. Entonces aquí tiene que haber como un análisis de, bueno, de cuáles son las demandas de los servicios y si realmente este presupuesto va a permitir que se dé toda la operativa institucional. Esto también sumado a riesgos importantes por el lado de los ingresos con iniciativas de ley que buscan aumentar el gasto tributario, ya sea, digamos, incrementando las exoneraciones
o también incrementando gastos. Por ejemplo, a la Contraloría en el mes de septiembre ingresaron 62 solicitudes de criterios de proyectos de ley y 28 de esas iban en esa línea que menciono. Entonces ahí, digamos, tenemos digamos, prepararnos para gestionar esta parte. Tal Otra vez, cuestión. Yulisa, sí es un poquito más clara. ¿Cuántas llegaron y cuántas estaban excedidas? Me parece que eso es lo que usted quiso decir, pero yo me perdí. Sí, solicitudes de criterios de ley de proyectos, ¿verdad? Solicitudes de criterios sobre proyectos de ley ingresaron 62 Ajá. a la Contraloría General en el mes de septiembre, solo en el mes de septiembre. Y 28 de esos proyectos eran iniciativas que buscaban aumentar el gasto o aumentar las exoneraciones, ¿verdad? Es decir, reducir los ingresos. Entonces, esos riesgos también hay que gestionarlos en este proceso de ajuste fiscal. Por cierto, déjeme mencionar una cosa. Ustedes, por ley, son asesores de la Asamblea Legislativa y quien aprueba los gastos en este país es la Asamblea Legislativa. Entonces, afortunadamente, ustedes le hablan al oído. No sé qué tanto escucha la Asamblea Legislativa, porque todo el mundo tiene su corazoncito y quiere gastar más y más, pero ustedes, incluso este documento que estamos comentando, fue presentado por las autoridades de la Contraloría a la Asamblea Legislativa. Con esto invitamos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando la profundidad del análisis hacendario de Yulisa Sáenz. Adelante, Yulisa. Muchas gracias, don Juan. Sí, como estábamos discutiendo en el segmento anterior, la Contraloría tiene algunas preocupaciones, ¿verdad? El marco fiscal de mediano plazo que prepara el Ministerio de Hacienda, esto es un documento muy importante porque no solo tenemos que pensar en el presupuesto del otro año, sino tener esa visión de largo plazo y cómo vamos a llegar ahí. Y ellos estiman, ¿verdad?, que el costo de no tomar medidas puede ser de alrededor del 6,2, de 6,2 puntos porcentuales el del PIB sobre el tema del endeudamiento. Entonces, revisar esto es fundamental. Asimismo, a la Contraloría, además de los riesgos que menciona el marco fiscal de mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con riesgos, por ejemplo, de la insostenibilidad de las pensiones, de los desastres naturales, de demandas que haya contra el Estado, le preocupa una prolongada contención del gasto en funciones sustantivas por precisamente la atención del costo financiero de la deuda, así como un crecimiento sostenido en el monto que la caja registra como deuda con el Estado, ¿verdad? Porque esto, si no se toman medidas remediales, podría seguir en un aumento a un ritmo acelerado y afectar. Entonces, ¿cuáles son, ya como para sintetizar, digamos, las recomendaciones que la Contraloría presenta a partir de la reflexión del análisis realizado? Bueno, que el país tiene que seguir avanzando en lo que es el uso de los marcos fiscales y presupuestarios de mediano plazo. Esto es una buena práctica. Tenemos el artículo 176 de la Constitución Política que implementó los principios de sostenibilidad y plurianualidad y es necesario que podamos avanzar en esta visión. De hecho, en algunos países los congresos tienen alta participación, inclusive aprobando estos marcos, y además lo que es, tienen estos países también una participación de lo que son entidades fiscales independientes. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos lo que es el Consejo Fiscal. Entonces, bueno, aquí podría haber mayor discusión en la fase del presupuesto junto con estos otros actores. ¿Y qué es lo que se debería discutir?
Bueno, ¿cómo no entrar en ese proceso de que vemos normal que la mitad del presupuesto se financie con endeudamiento? ¿Verdad? Tiene que ser una decisión muy consciente del legislador de esto que sucede todos los años, ¿verdad? Y cómo lo vamos ajustando. De hecho, el presupuesto tiene una serie de criterios de cuáles son, por ejemplo, los topes, ¿verdad? En algunas variables de colocación con respecto a tasas de interés y plazo, pero esto parece como un ejercicio porque están sumamente distantes de las condiciones de mercado, ¿verdad? Entonces, dicen, por ejemplo, que puedo colocar al 15%, una tasa del 15%, bueno, las tasas no están en ese nivel. Entonces, ¿cómo hacemos que esto realmente sea útil, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Y como mencionaba, en el tema de la regla fiscal, es fundamental abordar ese reto de evitar el estrujamiento de la inversión y que esa otra variable, ¿verdad? Que es la parte de la reactivación de la economía, que es esa otra parte importante de la ecuación, la podamos abordar como país. Entonces, en síntesis, entramos en una época donde es necesaria esa visión de máxima eficiencia por parte de todos los actores, de hacer esa priorización, de poder hacer esas estimaciones lo más precisas posibles y que podamos incorporar esa función de aprendizaje todos los años para poder lograr hacer este ajuste fiscal creíble y lograr que las presentes y las futuras generaciones puedan tener acceso a todos los beneficios que se requieren. Hay algo que me parece que aquí es el profesor de economía de la Universidad de Costa Rica, el anciano diciendo un par de cosas. Si las amigas y amigos recuerdan el segmento verde o verde-azul que mostró en el segmento previo doña Yulisa, eso era respecto al gasto y había una parte oscura y una parte clara. La parte clara era esa. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso qué es? El pago de los intereses. Bueno, ¿y de dónde vienen esos intereses? De la deuda de ejercicios anteriores. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿por qué no se endeuda más el Estado y me dan a mí la plaza de deportes que mi comunidad necesita? Y sí la necesita. Bueno, el problema es de dónde tela si no hay arañas, para usar una expresión popular. ¿Y por qué? Porque incluso si puede prestar, y en general los ministros de Hacienda han sido muy eficaces en conseguir prestado. Alguna vez doña Rocío, ex Contralora General, cuando era ministra de Hacienda, dijo, me están cobrando tasas de interés obscenas. Bueno, independiente de qué tan bajas, siempre lo que se endeuda el Estado tiene que pagarlo. Aquí se da un contraste entre este anciano, la joven eficiente gerente de la Contraloría que está en sus pantallas y todo el resto de la audiencia de 15 UCR, porque cualquier endeudamiento adicional del gobierno, externo o interno, hay que pagarlo. Corríjame, admirada doña Yulisa, en lo que me equivoqué. No, completamente cierto, don Juan. Aquí, ¿cómo tomamos conciencia todos, ¿verdad?, de la necesidad de operar de forma más eficiente, poder ver que podemos hacer las cosas diferente? Ahora tenemos la tecnología. Bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar esas oportunidades? La pandemia yo creo que aceleró bastante eso. Hay un control actualmente de lo que es el gasto en remuneraciones, producto de lo que fue la implementación de la ley 9635, ¿verdad? Ya los incentivos salariales
no están creciendo tanto, pues fueron nominalizados. Además, ya no hay aumentos salariales, ¿verdad? Entonces, ese espacio está ahí, pero al fin y al cabo todos estamos aquí para brindarle servicios al ciudadano. Entonces tenemos que ponernos creativos, saber que tenemos que realizar el mismo trabajo o más con los mismos o menos recursos, ¿verdad? Y tenemos que buscar adaptarnos y aprender. Pues de nuevo, agradecer a la Contraloría por la apertura, por la disponibilidad de información y por la profundidad del análisis. Y a las amigas y amigos los invitamos a disfrutar de los excelentes programas que hace Canal UCR, y por cierto lo hacen con los ingresos que provienen de los impuestos que pagamos todos, independiente de si vemos o no 15 UCR. Felicitaciones y muchas gracias, Yulisa. Gracias a usted. Un saludo.